Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, todos bienvenidos, esto es de todos. Sí, Carmen, adelante. Bueno, pues digo que si me permití, nunca he participado activamente, pero si me permití, me gustaría hacer hincapié en 3 párrafos muy cortitos que son esenciales para la vida de todas las personas, puesto que esto no fue solamente dicho para nosotros los que andamos en este camino. Si me lo permitís, porque además puede ser el hilo conductor de lo que vosotros hacéis comentarios muy ricos, muy buenos, y podéis seguirlo. Si me lo permitís, con toda humildad, os lo puedo leer. Adelante, adelante, como tú gustes, Carmen. Mira, es ese que dice, pero esa misma ley fue grabada por el Supremo Creador en el corazón de cada hombre venido a la vida material, o sea, para todos. Y esa ley es tan simple y sencilla que puede encerrarse en pocas palabras. No hagas a tus semejantes lo que no quieras que se haga contigo. Esto, si solamente se hiciera esto, la mayoría de todo el mundo, si además que se hiciera esto, cambiaría todo, cambiaría tremendamente. Porque dice, si ajustáis vuestra vida a ese único principio eterno y basáis vuestra fe y esperanza en él, os digo que en nombre del Dios omnipotente que me asiste, que jamás os faltará lo necesario para vivir vuestra vida en paz y tranquilidad. Y eso es una verdad como un templo, como se suele decir. Y más dice que Dios no castiga a nadie, ni puede su perfecta justicia aplicar penalidades a los hijos por las culpas de los padres, casos que lo hubiera habido. Los dolores humanos son consecuencia de los errores humanos cometidos en una o en otra vida, o en otra de las vidas sucesivas que nuestro espíritu inmortal vive, hasta alcanzar la purificación que le da derecho al reino eterno de dicha y amor, que nuestro Padre Universal nos tiene preparado. Alcanzar la purificación, o sea, que tenemos un regalo, ¿no? Porque si solamente no dañamos a otro, no le hacemos al otro lo que no queremos recibir nosotros, que no tenemos, que Dios no nos castiga, pero sí es verdad que tenemos que tener una constante purificación. Y al entrar en este tema, pues eso, ahí ya esto es mucho más amplio y más extenso, ¿no? Lo que es la purificación de la mente. Está en nuestros pensamientos, está en nuestra mente. Nuestra mente a veces es como un tirano, es una tirana que nos lleva para un sitio y nos lleva para otro. Y ese es el control que nosotros tenemos que trabajarnos la mente, porque todo está en la mente. Y bueno, esto también a mí me viene a confirmar todo el trabajo que Vicente ha estado presentando y sigue presentando cada año sobre la ley, que si la seguimos, pues estamos protegidos por esa misma ley. Esto ha sido un parrafito, lo leí el capítulo entero, pero este párrafo me ha sustentado, me ha llenado mucho, ¿no? Y sobre todo eso, lo de hasta alcanzar la purificación, que da derecho al reino eterno de dicha y de amor, que nuestro Padre Universal nos tiene preparado. Yo creo que aquí hay también un trabajito personal individual, que ahí entraría por el trabajo del huerto cerrado, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejo para que vosotros que tenéis una intervención muy interesante, lo continuéis. Muchas gracias. Gracias, Carmen. ¿Alguien más? Adelante. Hola, vale, soy Maribel. Yo quería hacer hincapié sobre 2 puntos. En el capítulo este del maestro El Tiro, pues habla de los ricos y dice que los ricos, por ser ricos, pues no es tan bueno ser tan rico al parecer, porque claro, como lo tienen todo, no buscan el reino de Dios como los pobres, ¿no? Los que tienen necesidades son los que realmente buscan más el reino de Dios.
Pero los ricos, al tenerlo todo, tienen riqueza, tienen abundancia de todo, pues se sienten satisfechos. En ese sentido no es tan bueno ser tan rico, ¿no? Esta es una de las cosas que veo yo en realidad, que sigue siendo así. Que hoy en día los que tienen todas las riquezas materiales no sienten ninguna necesidad de buscar algo más, el mundo espiritual, porque dicen, ¿para qué? Si lo tengo todo, es que no necesito nada. Pero no saben que les falta lo más importante. Y por otra parte, hay otro tema que dice el maestro: si vivís en la ley del Padre, nunca os faltará nada, aunque seáis pobre, aunque vivís aparentemente en la pobreza, en la miseria, pero siempre que viváis en la ley de Dios, en la ley del Padre, nunca os faltará nada, porque el Padre os lo da todo. Y eso también es verdad, creo yo. Es muy importante confiar totalmente en la divina providencia, que siempre nos da todo, porque a veces creemos que si nosotros no trabajamos, no luchamos, no vamos a tener lo necesario, pero eso es solamente una trampa del sistema. El sistema nos hace creer que tenemos que trabajar para tener de todo. Y sin embargo, hay gente muy sencilla, muy humilde, que es buena, que hace el bien y no tiene necesidad de trabajar tanto y nunca le falta de nada. Entiendo que también este punto es muy importante, confiar totalmente en la divina providencia hasta donde se pueda, por supuesto, y si uno confía totalmente, nunca nos ha de faltar nada. Yo me he visto a veces en esa ocasión, en esas circunstancias, en circunstancias muy difíciles, me he quedado sin dinero, he estado muy mal, pero siempre he confiado, y cuando se confía, curiosamente vienen las ayudas de las personas que menos te esperas. Pues esos dos puntos son los que quería mencionar. El ser humildes, el ser sencillos y vivir siempre en la ley del Padre, en la ley de Dios, pues nunca nos ha de faltar nada. Y no hay que ansiar las riquezas, porque la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. Cuando uno domina su ego, cuando uno trasciende el ego, cuando tiene capacidad para perdonar, para comprender a los demás. Realmente eso es lo que importa, esa es la verdadera riqueza. Desgraciadamente los ricos materiales no buscan esto porque piensan que ya están satisfechos. Yo he conocido a dos multimillonarios que curiosamente tenían un gran vacío, no sentían nada de amor, estaban como vacíos, tenían muchísimo dinero, pero no encontraban el amor, se sentían muy solos. ¿Cómo hacerles entender esto a los ricos? Que la verdadera riqueza es la espiritual. Bueno, por ahí creo que también es un tema interesante. Gracias por escucharme. Gracias a todos, un saludo a todos. Un abrazo. Gracias, Belinda. Aris tiene levantada la manita. Gracias. Adelante, Aris. Gracias, Cande. Buenos días. Bueno, ahorita quiero comentar sobre la generalización que hizo Maribel. Entiendo que tú vives en Europa, Maribel. Sí, en Guadalajara, de España. Okay. Guadalajara, España. Mira, tenemos Guadalajara, México. Bueno, nuestro país, bueno, ustedes sabrán, México está muy castigado por una ola de violencia que ya tiene décadas. Y desgraciadamente, la mayor parte de las personas involucradas en estos procesos de violencia vienen de familias humildes, en las cuales esta dificultad para alcanzar el sustento diario condiciona una serie de disfuncionalidad en la familia. Nos remitimos aquí, obviamente, a la evolución de las almas que encarnan en esas familias. Pero hay personas con dinero, tal y como dices tú, que difícilmente sentirán la necesidad de buscar el reino de Dios, porque ellos se sienten amparados por las riquezas materiales. Pero sí hay almas dentro de este grupo de población que definitivamente buscan a Dios a su nivel de evolución. Al menos aquí en nuestro país, en México, y quizá en algunos otros países de Latinoamérica que también están castigados por este flagelo de la violencia, se origina de esta evolución escasa, almas que van llegando al reino humano, en el cual ellos buscan satisfacer sus necesidades materiales sin importar que sean de alguien más. En esta ley que estamos viendo, en este discurso que el maestro está enunciando, hay una parte que me llamó la atención ahorita que estaban diciendo, tal y como se dijo, es una ley que no solamente es para los israelitas,
Y nos habla también de cómo muchas de las religiones necesitan elementos externos, como por ejemplo la consagración de las hostias, la comunión, en el caso de los judíos que se marcara la puerta con la sangre. Necesitan elementos externos para poder afianzar esa fe. El buscador de la verdad no lo necesita porque sabe que estas son cuestiones del espíritu, pero conforme el alma va evolucionando, cada vez va prescindiendo más de los aspectos materiales. Y nos lo dice aquí, ¿verdad? En esa confianza, si tú sigues esta sencilla ley, pero tan difícil de cumplir en estos mundos de alta densidad material, nada te faltará. Lo mencionaste tú también ahorita, Maribel. Cuando confías, las necesidades se te van a cubrir. A lo mejor no al nivel que uno quisiera, pero lo necesario lo tendremos. Y algo que viene en el último párrafo de esa página que se dice que si las avecillas del campo, los insectos que se la pasan libando flores, no se preocupan, ¿por qué el hombre tiene que preocuparse tanto? Y muchos de nosotros perdemos la tranquilidad buscando los bienes materiales, olvidando lo demás. Aún incluso en almas que estamos en el sendero, que estamos en el estudio, llegamos a preocuparnos por cuestiones que ni siquiera están a nuestro alcance. Entonces, esta perorata que lanza el maestro, este discurso que lanza a ellos, pues llega justamente a nuestro sentir, porque es un hablar directamente al alma de cada uno de nosotros. Hasta ahorita aquí es lo que vamos en los primeros párrafos del capítulo. Adelante. Sí, gracias, Aris. Adelante, ¿qué más? Sí. María Antonia, adelante, Antonia. Sí, voy a hilar dos cosas de lo que habló Maribel y también de lo que habló Ari, ¿no? Sí, también le puse atención a esa generalización que hiciste de los ricos, ¿no? Y me conectaste con una experiencia que me tocó a mí hace como 10 años, que me tocó trabajar en una institución educativa donde solo asistían personas de alto nivel económico, y yo me preguntaba a mí misma, Anto, ¿qué haces aquí si el trabajo no está aquí? Y después entendí que esas personas son las que necesitan ser formadas con mayor fuerza en valores, porque ellos van a tener más acceso a oportunidades y por lo tanto necesitan ser formadas de manera muy específica en valores humanos. Entonces, por el contrario, me quedé allí, generé toda una escuela de padres, escuela de maestros, para que estas personas el día de mañana puedan ser sensibles y solidarias y humanas y compasivas. Y el mejor ejemplo lo tenemos en la obra con Simónides, que manejó toda la fortuna del príncipe Itamar y la puso al servicio. Entonces yo creo que eso, la clasificación de ricos o pobres, quizás yo le pondría otro nombre, porque sí entiendo lo que tú quieres decir. Hay personas que tienen acceso a oportunidades que no tienen conciencia ni de sí mismos ni de otros, pero la condición de riqueza no es como tal lo que condiciona ese comportamiento. Entonces, pues allí te daría un ejemplo real de cómo se puede trabajar para que estas personas generen conciencia y compasión. Eso por allí. Luego, Ari habló de la violencia, ¿no? Y obviamente nosotros aquí en Venezuela pues lo estamos sufriendo en carne propia. Y me llamó la atención, Ari, que justamente acá, el fenómeno que está sucediendo acá en Venezuela es que la población nos estamos organizando en pequeñas ONG sin fines económicos y en estos días escuché que hay una organización que decidió ocuparse de los más violentos, de los que cometen más errores, porque por lo general nos ocupamos de las personas que están haciendo el bien, pero si yo no me ocupo de los que se están portando mal, van a seguir portándose mal. Entonces esa organización, esa ONG, me pareció sumamente creativo y valioso, que está escogiendo a los que se equivocan, a los malos, a los que cometen delitos, y a esos es a los que están retomando para ayudarlos a generar conciencia ciudadana y conciencia humana y compasión y valores humanos. Eso por allí. Y con respecto a las necesidades y al concepto que tenemos de la riqueza y del dinero,
hace como 2 años tuve una experiencia muy profunda que me permitió entender que el dinero está lleno de luz, porque dependiendo de lo que represente para cada uno de nosotros, será luz o será sombra. Y en ese momento comprendí que el dinero es algo sumamente puro y valioso porque representa el respeto que yo tengo a tu trabajo, que me estás entregando, simbolizado en un ícono universal que va a representar bienestar para mí. Y yo lo estoy recibiendo con agradecimiento y amor infinito. Entonces, por el contrario, el dinero para mí representa el trato social más puro y respetuoso que hay entre 2 personas, entre 2 organizaciones. Entonces, cuando transformamos nuestra mirada, nuestros paradigmas, nuestras creencias sobre lo que representa una transacción humana representada en el dinero, entonces se puede convertir en luz alrededor de tu vida. Te regalo esa visión que la entendí hace pocos años y desde entonces he sentido luz alrededor de mi vida todo el tiempo. Gracias, muy interesante. Silvina primero y luego Rafael. Silvina, adelante. Gracias. No, yo me quedo pensando, porque también me llamó la atención aquel párrafo, pero antes que ese, en el comienzo del capítulo, cuando él llega y pide los informes de los dirigentes, de lo que estaba ocurriendo en la ciudad, ¿no? Le dice, ya estamos tocando el fracaso de nuestro buen Simónides, decía el maestro de los dirigentes de la Santa Alianza en Tiro. Yo le había anunciado esto, pero debemos persuadirnos que no es motivo para desaliento. Y dice algo que me llamó la atención, como para también no tomarlo. Los espíritus de escasa evolución necesitan ver la recompensa material al lado de la enseñanza moral. La falta de recursos materiales es una prueba que solo resisten sin claudicar las almas de grandes vuelos y de superiores energías, que saben encontrar en su propio yo los más grandes y fuertes estímulos para continuar su jornada, subiendo siempre hacia la cumbre. Entonces, claro, lo que él veía era que de toda la gente que iba, en verdad eran muy pocos, dice como unos 20 quizás nomás, que iban por la enseñanza moral, y el resto iban más que nada por la ayuda material. Y después es, ¿no?, que les habla a esas personas que iban por la ayuda material, como haciendo valioso, ¿no?, o quizás que puedan agradecer su falta de recursos, porque eso es lo que los hizo buscar ayuda, y que los hizo acercarse a la Santa Alianza, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso, me quedo pensando en cómo unos por una cosa se acercan y quizás quienes no tienen esas necesidades materiales no se acercaron a buscar esa ayuda y se pierden, ¿no?, de esas enseñanzas también. Pero en esto, ¿no?, del dinero y todo, que yo coincido igual con María Antonieta, de quitarle el peso negativo al dinero, sino como el valor por intercambio de servicios, me quedó también resonando esta primer frase, ¿no? Esto, como a veces nos toca pasar por momentos de escasez material que nos ayudan a eso, ¿no?, a acercarnos quizás a la divinidad, porque en la necesidad uno es cuando más quizás se acerca a pedir ayuda, ¿no? Sí, Silvina, gracias a ti. Rafael, adelante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Silvina y María Antonieta. Durante muchos años, más de la mitad de mi vida, he sido policía. He llevado una pistola a la cintura. Entonces, ese poder que da un arma, ese poder que da esa estructura, se puede utilizar de muchas maneras diferentes. El poder no es más que poder. Somos nosotros los que le damos utilidad o lo convertimos en nefasto. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Un arma protege. Un arma, en según qué circunstancias, salva vidas. Incluso es capaz de coaccionar para que alguien deje de hacer daño y poderlo encauzar hacia un modelo de justicia, que lógicamente nosotros como espiritualistas nos gustaría encauzarlo
hacia un método de reconciliación con su propia alma, con la propia verdad que está dentro de cada uno de nosotros. Pero porque realmente somos almas, nuestras personalidades humanas no son más que un mero juego temporal que después tenemos que rendir cuenta de tantas herramientas que se han puesto al alcance de nuestras manos, qué utilidad le hemos dado. Por eso el poder no es más que una herramienta más que nos permite afinar aún más nuestro comportamiento y nuestra acción durante nuestra vida. Cada fuerza, tanto el dinero como un arma a la cintura, te puede dar un poder, pero también te sobrecarga de una gran responsabilidad de la que tienes que dar cuenta. Eso en cuanto a las fuerzas que se mueven en el ámbito humano. Pero saliendo de ese tema, hay puntos que en este capítulo se analizan y me parece que son muy importantes. ¿Sí? Poquísimos eran atraídos por la enseñanza moral a aquellas reuniones. Y de estas personas que sentían esta inquietud por ese alimento moral que recibían, eran más mujeres que hombres, pero de una forma notoria. Me parece importante poner ese hito ahí, porque hay algo en la sensibilidad de la mujer que, bueno, el hombre más volcado en el control, en el poder y en la ambición, muchas veces nos perdemos, porque eso también es un poder. Sin embargo, mal utilizado, lo perdemos y nos alejamos de la sensibilidad. Y me parece algo importante que poner un ítem ahí y marcarlo, ¿no? El maestro, cuando observa aquella comunidad, dice: ya estamos tocando el fracaso de nuestro buen Simónides. Simónides tenía un gran poder, era el que gestionaba ese poder económico y lo hacía con mucho acierto. Y lo hacía muchas veces con las mismas herramientas que la sociedad le imponía, como era sobornar a determinados jefes romanos y demás. Sin embargo, él pensaba en socorrer la necesidad humana. Quería socorrer en la necesidad mundana a las personas que se acercaban a la Santa Alianza. Y el maestro le da un vuelco total. El maestro llena el alma de contenido de aquellas personas. Y cuando deja de hablar, llega el momento de nutrir los cuerpos. Y resulta que nadie sentía la necesidad de nutrir el cuerpo. Tras las palabras del maestro, todos se quedaron congelados. Lo sacó de la realidad en la que vivían para darle un nuevo entendimiento, una nueva visión. El dolor ya no tenía tanto valor como antes. Incluso el hambre y la necesidad se habían reconfortado en las almas. Muchas veces, y lo digo porque en el ámbito en el que yo me he movido con mucha delincuencia. Muchas veces estas personas descorazonadas de la sociedad, se le habla del alma, se le habla de valores, de ética, de moral, y están tan resentidos que no son receptivos a lo que se les pueda decir. Sin embargo, se aproximan por el estómago, se aproximan por la necesidad. Ese es el momento en el que los que sentimos con valores espiritualistas tenemos que aprovechar para tratar de ofrecer una semilla para aquellos que tengan la suficiente madurez, que la puedan aprovechar. Lógicamente, no podemos ponderar los porqués de cada uno de ellos, simplemente el ofrecimiento, con ese cariz cristiano que nos enseña el maestro. Y si es necesario, ofreciéndole esa ayuda económica que después posibilite poder llegar más allá, porque todavía no hemos llegado a tener la capacidad que tenía el maestro, con su vibración, hacer olvidar a todos el hambre que padecía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Rafael. ¿Alguien más? Yo creo que ese modelo, Cande, que se menciona aquí en el capítulo, de que atraes a las personas primero con la satisfacción de las necesidades materiales, ha sido usado desde los tiempos del maestro y posteriormente en tiempos de la conquista en nuestros países de Latinoamérica, donde se establecía una avanzada y llegaban los frailes
llegaban los monjes y empezaban a enseñar a la población primero a satisfacer las necesidades. Les enseñaban a cultivar, les enseñaban a pescar, les enseñaban oficios. Y poco a poco iban introduciendo también la enseñanza, la buena nueva, ¿no? Entonces, en diferentes escalas, pero este modelo se ha reproducido en la mayor parte de los países donde se busca hacer una penetración con fines de evangelización, sea cual sea el propósito de esa evangelización. Pero lo vivimos al menos en tiempos de la colonia aquí en nuestro país. Interesante. Ana Lucena tiene la manita levantada. Adelante, Ana. Buenos días a todos. Bueno, yo soy de Colombia. Tengo 2 niños. Tengo dos hijos que son adolescentes. Me llamó mucho la atención el capítulo porque nos recuerda las leyes del maestro Moisés. Y eso a los niños ahora no se les enseña. Los muchachos, los que están creciendo, no se les insiste en recordar la ley maravillosa y pues eterna que es la ley de Moisés, donde el Maestro Jesús resume esa ley en no hagas al otro lo que no quieres que se haga contigo. Es una ley del amor muy grande que de alguna manera en nuestras generaciones nuevas no se les está enseñando, no se les está recordando esa ley tan importante. Ahora lo que se habla del bullying, de hacerle daño a los niños en los colegios, en lastimarlos, en llevarlos e influenciarlos para que se hagan daño. Todo esto yo ahora lo vivo pues con mis hijos que ellos me cuentan cosas y que de alguna manera si uno no está orientándolos pueden entender de otra manera ese tipo de situaciones. Es importante, o sea, yo hace unos días yo busqué en el Moisés las leyes de nuestro Divino Padre y se las mandé en el celular a ellos. Y yo les dije, esto, si ustedes siguen esto, y mis hijos, y yo leo con ellos, y leemos con mi esposo, y gracias a Dios yo tengo la gran fortuna de que mis hijos y mi esposo participamos todo en las lecturas, y somos unos buscadores de la verdad. Ellos crecieron con esta gran verdad, con los libros de Josefa Rosalía, que yo le doy muchas gracias siempre porque hizo un gran esfuerzo por hacer todo este trabajo y le doy gracias a mi padre que me ha permitido tener esta luz para dársela a mi familia. Entonces se las mandé y es recordarles, o sea, hacerles caer en cuenta que uno tiene que respetar la dignidad de la otra persona, que por el mismo hecho de que sean diferentes, ahora que tenemos esta migración de venezolanos, ayudarle a la gente en lo que podamos cada uno, hasta en un consejo o por lo menos ayudarles para que se sientan un poquito mejor en sus colegios que han llegado esos niños. Para mí es muy importante poderles enseñar a mis hijos, dejarles esto, dejarles la enseñanza del maestro Moisés y dejarle la enseñanza del divino maestro, su mensaje tan grande a nuestras generaciones que realmente son el futuro de lo que nosotros, o sea, ellos son los que van a quedar y sus hijos y van a tener una trascendencia. Pero pienso que es muy importante que los niños nuestros empiecen a entender que existe este mensaje que es milenario y que es o sea, que es tan importante, esta es como la forma de aprender a vivir en este mundo y que todos vamos a tener dificultades y que todos vamos a tener éxitos en el trabajo cuando uno se esfuerza y cuando uno
tiene al Padre entendiéndolo como la providencia. Que uno esté confiado, aprender, o sea, que ellos aprendan a que hay un ser superior que nos acompaña y es nuestro creador. Esto se está perdiendo en nuestras generaciones y nuevas, y por eso es que hay falta de tantos valores en nuestra sociedad ahora. Muchas gracias, eso era lo que quería yo aportar. Muchas gracias, Ana. Antes de... Lucena. Sí, Lucena Bernal. Antes del capítulo de... Sí. De la Santa Alianza en Tiro, está un capítulo de Damasco, el maestro en Damasco, donde vemos cómo lo que comentaba hace rato María Antonia, yo no lo había visto desde ese punto de vista tan claro como lo está poniendo en este momento María Antonieta. Y vemos cómo el maestro pudo convencer a los potentados, pues nada más para que les doblaran el sueldo a los esclavos, y aquello fue un paraíso para todos, tanto para los esclavos, que eran los que trabajaban, como para los potentados que tenían la tierra así, y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay que analizar bien los conceptos? Irlos abriendo, ¿verdad? El dinero, efectivamente, no es un medio negativo, sino más bien el que lo usa, cómo se usa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los ricos no se interesan en buscar? Yo en lo personal siento que es una vida que es como algo en el que la evolución es la que demarca la acción de la persona, la manera de comportarse. Sí conocemos gente muy millonaria que invierte dinero en buscar el bien de sus semejantes. Hay una serie en Netflix de Bill Gates, el de Microsoft, el dineral que se ha gastado para hacer baños sépticos que no contaminen y los están poniendo en África. Bueno, ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué es? Es evolución. Yo lo veo de esa manera. Obviamente, sabemos que cuando el alma, el yo superior, vuelve a formar su personalidad por estos secretos, esas incógnitas que tenemos, no sabemos por qué olvidamos todas las vidas anteriores. Bueno, nos dicen que es para mejor. Efectivamente debe ser, porque si no, no pasara. En su momento sabremos una a una nuestras vidas. Entonces ahí empieza esa nueva lucha, ese nuevo entorno. Por ejemplo, Ana Lucerna dice, yo quiero que mis hijos sigan con esto. Ellos ya tienen una orientación, tienen un farito ahí, o farote. Pero ¿cuántas veces sucede eso? ¿En cuántas familias sucede eso? Está uno creciendo y la influencia de los entornos es algo tremendo. Y obviamente los intereses que están detrás de esas influencias son más tremendos todavía. Y obviamente a los que controlan el mundo les interesa que no despertemos. Porque si despertamos, entonces
No nos va a interesar ser ricos o ser pobres para ser libres, para vivir buscando o estando siempre de esa felicidad, para vivir dentro de los entornos de las leyes. Obviamente, como dice aquí, Dios no castiga. Dios, que no lo podemos entender, forma todo, pero forma sus leyes. Y las leyes son también inamovibles. Y aquella vibración que rompe esa ley, pues obviamente tiene que buscar después cómo volver al entorno, y es donde ya se pierde un poco esa armonía. Pero bueno, es un mundo primario, hay muchas cosas que aprender. Bien, adelante, ¿quién más? Alba, buenas, qué gusto que estés aquí. Adelante. Buenos días, me confundí, entré ya iniciada la reunión. Pues muy buen tema este. Yo estoy entendiendo que con todo lo que se lee, con lo que nos dicen día con día, ustedes a través del mensaje de amor, es que mi necesidad es la primera que habla. Según sea mi necesidad, es lo primero que va a manifestar mi corazón, mi sentir, mi pensamiento. Y pues es el trabajo día con día, ir alimentando esa necesidad en la medida que se va presentando esta oportunidad de cambio, le voy a poner así. Y ahorita que dijo la hermana Lucerna eso de en la familia, cómo empezar, podría ser un buen intento en mi caso, y pues por ahí hay mucho trabajo. Empezar a hacer el mensaje de la transformación para esa evolución que todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad día con día. ¿Qué le vamos a echar a nuestro corazón, a mi corazón día con día? ¿Qué quiero leer? ¿Qué quiero escuchar? ¿Con quién quiero compartir mis momentos? Y pues ahí es fundamental para mí. Ese es mi comentario. Gusto saludarlos. Muchas gracias, Salva. Javier, qué bueno que estás aquí nuevamente. Adelante, Javier, ¿algún comentario? Gracias, buenos días, hermanos. Pues me gustaría compartirles la sensación de sentir la ternura de nuestro maestro, su sabiduría, su paciencia, al estar dirigiéndose a todas las personas ahí que se juntaron, ¿verdad? Y su hincapié en enseñar que lo que importa realmente no es lo material, sino lo espiritual. Pero que, bueno, pues si es necesario tener satisfechas las necesidades básicas para poder trabajar. Y como decía ahorita Rafael, acerca de la pistola y acerca del dinero, ¿verdad? Pues sí, son poder, claro que sí, ¿verdad? Y como bien lo señalaba, pues o es para defender o es para ponerlo al servicio de los demás o es para destruir. Entonces, acerca del dinero también yo creo que sí es necesario, pero ahí está la enseñanza. Estaba Simónides llenando esos almacenes, ¿verdad? Pero ¿para qué? No era para quedarse con ellos, no era para acumularlos, sino para ponerlos al servicio de los demás. Yo creo que esa es la función del dinero. Qué bueno que el Creador nos da la oportunidad de comer y de satisfacer nuestras necesidades, pero creo que su función es para darles también a los demás, ¿verdad? Pero más allá de esto, lo más importante es la espiritualidad, porque tanto el pobre como el rico
si no satisfacen el alma, pues seríamos pobres, ¿verdad? Y no estaríamos logrando la finalidad por la cual el Maestro Jesús reúne o reunió a las gentes. Incluso, pues sí, les dieron de comer y satisfacer esto. Y al final les dijo, bueno, pues ya, están satisfechas sus necesidades espirituales al estar escuchando al maestro, sintiéndolo, y hasta de rodillas se pusieron, ¿verdad? Y les dijo, bueno, pues ahora sí vayan a sus casas, vayan a comer allá. Y además, con esta situación, pues, y que me recordó ese pasaje, que no sé si lo dice la Fraternidad Cristiana, la obra, pero que aprendí cuando era chico, ¿no? Que decía, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Entonces, sí, creo que el maestro siempre en sus enseñanzas es lo que nos ha transmitido, ¿verdad? Que el alma es lo primero, pero que pues sí hay que ayudar al cuerpo, que esté sano, que esté bien, y ver por ellos, tanto en nuestra familia como en el prójimo. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues implica ver por ellos, tanto en lo corporal como en lo espiritual. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, Xavier. A nuestra hermana Gisele de Costa Rica. Gisele, qué gusto que estés aquí con nosotros. Buenas, buenas. No está Giselle, está por aquí un poquito enredada. Oscar. Buenas, buenas. Saludarlos a todos. Y al revisar el capítulo me hacía una pregunta, ¿cómo construir la Santa Alianza hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo hacer para llevar la Santa Alianza a los que la necesitan hoy, en estos momentos? Y bueno, sí, quizás ustedes mismos aquí han dado respuestas, la misma obra, si uno lo trata de explicar, puede entender que sí, hay que empezar precisamente por nuestras familias, primero que todo, y quizás hacer lo posible, porque ya lograr, como en ese momento, tener un Simónides o lograr calar en la mente de gente con mucho dinero y convencerlos de esto, primero quizás habría que enseñarles la obra y no sé si van a estar dispuestos. Es interesante pensar que esto no es masivo, la obra no es algo que llega masivamente. Entonces, son los poquitos y cada quien estamos de acuerdo a nuestras posibilidades, quizás dentro de los que estamos. Podríamos de alguna forma ponernos de acuerdo, pero ¿qué pasa? La distancia, el país, en nuestro caso, el grupo nuestros poquitos, cada quien con sus limitaciones, cada quien con sus cosas. Entonces creo que esa Santa Alianza definitivamente tiene que llevarla uno por dentro y tratar de hacer lo que cada quien pueda hacer, empezando por su familia y atendiendo aquellos casos que de primera entrada le llegan a uno, tocan su puerta. Y entonces, y no es, como nos lo dice la obra, una moneda la que va a satisfacer, sino muchas veces es poder escuchar, la caridad de la escucha, la caridad de verdaderamente de poder escuchar a aquella persona y hacerla sentir o hacerla entender de que ella no realmente está en algo incorrecto, ¿verdad? O sea, la gente de las calles, lo que pasa es que es un mensaje que depende de ellos, como lo entendemos en la obra siempre, y como el maestro siempre hay una decisión personal de cambio, y cada quien puede cambiar su situación de vida de acuerdo a una voluntad propia. Pero sí, ese es mi comentario. La Santa Alianza creo que debemos de hacerla cada uno de acuerdo a nuestras posibilidades.
Gracias, Oscar. Bien, ¿alguien más? Adelante, Sí. María Antonieta. Lo que yo quería comentar un poco tiene que ver lo que estaban diciendo los hermanos anteriormente sobre, bueno, que en la historia de la humanidad las personas no hacen las cosas por voluntad espiritual, sino, bueno, porque me están dando comida, porque me están atendiendo. Sin embargo, la pirámide de Maslow es muy clara. El primer escalón tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas. Y solamente cuando tengamos satisfechas nuestras necesidades básicas es que podemos estar a tono para poder conectarnos con procesos reflexivos profundos. Y eso me hace recordar una experiencia que jamás en mi vida olvidaré. El año pasado, yo trabajo con una organización para formar líderes, entre otras cosas, ¿no? Y conseguimos un dinero para desarrollar un programa de liderazgo, ¿no? Y nosotros decidimos que más del 50% del dinero se iba a utilizar para que las personas pudieran comer, para que cuando vinieran a la formación pudieran estar tranquilos sin pensar qué comer, porque ya ustedes saben la crisis humanitaria que hay en mi país. Y nunca me olvidaré cuando una líder de una comunidad de bajos recursos, pero esta mujer era una gran líder, pues una gran trabajadora en su comunidad, se acercó a mí y me dijo estas palabras. Estaba comiéndose un pedazo de torta y me dijo, tenía tiempo que yo no era tratada con dignidad. Y eso me marcó la vida. Y entendí que cuando entregamos el alimento evocando el servicio de amor, estamos tocando la dignidad y la autoestima del ser humano. Entonces yo creo que esto tiene que ver con enfocarnos en el propósito que le ponemos a nuestras acciones. Si yo doy la comida pensando, pobrecito él, yo estoy bien y tú estás mal, eso yo lo veo como un acto de agresión terrible, porque él no puede, yo no soy mejor que él. Si yo, por el contrario, lo doy desde el respeto a la dignidad del otro, ese alimento se va a transformar en reflexión profunda. Entonces, yo creo que todo está en el foco y la atención que le pongamos a la acción de dar un servicio alimenticio, de vestido, de casa o de atención. Yo creo que el punto es ese, solo ponerle foco a la intención. Si me permites, Cande. Sí, adelante. Gracias. Lo que nos estaba comentando María Antonieta me parece muy importante, ¿no? Y esto de la pirámide de Maslow, y pienso que sí, y además de acuerdo a esta pirámide, en la medida en que lo fundamental está siendo satisfecho, hay la posibilidad de acceder a niveles superiores. Por ejemplo, si en el básico está peligrando mi existencia, pues no me va a importar tanto que si tengo mi refrigerador compuesto o no, ¿verdad? Entonces me importa más mi existencia. Ahora, lo que creo yo es que el peligro está en que uno quiera anclarse nada más en la satisfacción de una necesidad básica, como aquel que cree que el comer físicamente con eso ya va a satisfacer y es feliz, ¿verdad? Como Jesús nos enseña que el comer el alma, o sea, es más hacia arriba, está esa posibilidad. Entonces, también yo pienso acerca del dinero, claro que sí, lo necesito, es necesario, pero igual se convertiría en una perversión el que quisiera yo estar acumulando dinero para mí, y no me importa si los demás no tienen, ¿verdad? Lo que importa es que yo tenga. Entonces ahí sí no estaría accediendo por esa situación a esa otra posibilidad del amor, del ama. Nada más quería comentar eso. La escuela es el plano físico. La enseñanza, obviamente,
el camino del maestro, como nos dicen algunas personas. La estrella polar es el maestro. ¿Y qué es la obra? Bueno, la vida de él en diferentes encarnaciones, en sus encarnaciones, que nos dan la guía para ir nosotros también detrás de él. Definitivamente es algo, bueno, difícil, complejo. Nosotros como personalidades en los entornos en que nos desenvolvemos, que son entornos más materiales que espirituales, pues nos perdemos. La mayor parte del tiempo andamos perdidos. Y cuando por esas cosas que uno no puede comprender todavía, llega a tener un conocimiento como el que tenemos, pues yo siento que lo único que hay que hacer es clavarse, profundizarse, hacerlo parte de la vida de uno. Porque desde el principio nos empieza a ayudar a quitarnos esos paradigmas, como por ejemplo el de la muerte. Nos lo quitamos y sabemos que es una transición, que no es aquello que nos imaginábamos. Y luego entender el porqué del sufrimiento, tanto propio como de los seres que están cerca de nosotros y como de todos los seres. Conocer la ley de causas y efectos nos libera de estar pensando en que son injusticias, ya sea de la vida, de Dios, etc. Y como quiera, por eso comento que, por eso pienso que desde el principio nos empieza a ayudar, a fortalecer. El asunto es que no me pierda. Es difícil entender conceptos que informa, que platica el estudio. Hay uno que dice, y ese no es difícil de entender, pero muy difícil de hacer, que es precisamente el que toma el tema de la vibración del amor. Vibrar en amor es el principal objetivo de la alma encarnada que está en este plano físico. ¿Por qué? Porque cuando vibra en amor, empieza de una y otra manera a cumplir con la ley de siempre, la ley de todos los planos, o de todos los universos, etcétera, ¿no? Ahí sí yo también me pierdo. Pero se empieza a cumplir con la ley de Moisés, con las leyes divinas, y eso le da a uno digamos, el pase a ir mejorando un poquito en las demás encarnaciones. Porque vive una gente pobre, con una familia que lo tiene traumado, que lo dificulta, por las leyes, por la ley de causa y efecto, porque necesita vivir, conocer esas situaciones que le van a ayudar a nivelar su balanza de pagos. Y se va a ir limpiando, se va a ir limpiando, se va a ir limpiando.
yo creo que todo lo que pasa, y lo vemos, pues lo dice la obra, ¿no? Todo lo que pasa es por razones ya muy específicas. Está dentro de las leyes, ya sea la ley de karma, la ley de la armonía, etc. Entonces, está en nosotros el no complicárnosla más allá de lo que podamos complicarla. ¿Quién más? Adelante, Caterina. Hola, hola, ¿cómo están por allá todos? Qué gusto ver sus rostros. Costó un poquito la internet acá, la conexión, porque hubo un sismo bastante fuerte hace poco y eso, bueno, el magnetismo parece que corta las comunicaciones. Pero está todo bien, ya dijeron que ya no había tsunami, nada por el estilo, así que estamos un poco más tranquilos. Pero bueno, acá es así. Están los volcanes encendidos y varias cosas moviéndose siempre en Chile. Así que, bueno, con respecto al capítulo, bueno, la obra entera es maravillosa y es un gusto ir releyendo en conjunto. Se vive de otra forma. ¿Qué podría decir yo de lo que alcancé a escuchar? Bueno, que les encuentro mucho sentido a todas las experiencias que han vivido y que están viviendo. Un cariño muy profundo tengo por Venezuela y al escuchar a María Antonieta me emociona porque toda mi infancia la viví allá. Así que me siento mitad chilena, mitad venezolana. Y bueno, nuestras oraciones siempre están con ustedes. Tengo plena certeza de que todo va a salir bien. Aquí está la mitad de Venezuela experimentando, muchos venezolanos están acá con nosotros, así que es un gusto escuchar el acento venezolano. A mí ya se me quitó. Y bueno, la Navidad pasada fue muy bonita, a pesar de que hay mucha nostalgia, porque trajeron la alegría, que los chilenos somos un poco más así como más apagados, más se vive de otro ritmo, entonces del Caribe trajeron toda esa energía, esa calidez, ese ritmo sabroso, y se vive muy, muy bien, la verdad. Y ojalá fuera Chile más grande para poder recibir a mucha más gente, pero bueno, esperemos que esté bien todos en todos sus países, porque supe también que en Puerto Rico estuvo muy fuerte un sismo. Y bueno, yo creo una visión muy personal, puedo que esté equivocada, ojalá me comenten ustedes también, pero el maestro, según lo que he entendido yo, en esta última etapa en la que nosotros estamos, todo nos ha dicho que es más bien a nivel espiritual, pareciera. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos acá, además, por supuesto, de realizar la parte física, digamos, de la compartida, del abrazo fraterno y la linda labor que hacen, por ejemplo, María Antonieta. Bueno, yo creo que en general todos sentimos ese llamado y las ganas de participar en obras sociales, ¿no? Creo que así que se podría decir. Creo que está muy bien visto por el maestro, pero nuestra labor, nuestra Santa Alianza, siento yo, a lo mejor estoy equivocada, como les digo, está más enfocada al aspecto espiritual. Entonces, lo que no podría faltar a la vista de nuestro grupo, bueno, Silvita hoy día también por temas de internet no pudo participar, a lo que iba es que nuestra labor es que no puede faltar la oración, no solo para nosotros, sino para toda, bueno, primeramente nuestra familia, porque el maestro era uno de los mayores como incentivadores de que tuviéramos una mejor relación con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares lejanos, cercanos, no sé.
es cierto, después nuestros amigos. A mi modo de ver, yo tengo dos familias, mi familia biológica, digamos, y obviamente la familia espiritual, que son todos ustedes, la Santa Alianza. Obviamente ahora están sus rostros más cercanos, antes era enviar energía nomás, amor, cariño a donde estuvieran, en los países que estuvieran, pero tengo la suerte de ver sus caritas, entonces durante la meditación voy recorriendo a ver de qué país eran estos chiquillos, y así lo hacemos acá en Chile por lo menos. Entonces eso no falta, ninguna noche. Si no puedo dar la moneda, bueno, le mando todo el amor de mi corazón, bendigo el Cristo que está dentro de ese otro ser. Bueno, todos tenemos que trabajar, ganarnos las monedas, ¿verdad?, para los gastos de este cuerpecito que tenemos que tenerle un techo, ropita, comidita. Pero yo creo que siempre, y creo que todos, ustedes a lo mejor no lo han visto, no sé, no se han dado cuenta, pero si está el amor del Maestro en nuestros corazones, yo creo que en la obra diaria de todos, como Él nos decía, en nuestras obras, Él sabrá que somos sus discípulos. Y creo que a lo mejor no lo han visto, no se han dado cuenta las lindas cosas que hacen en el día a día, pero yo creo que sí, o sea, que lo hacen todos los días y antes que estuvieran en la obra incluso, porque nosotros somos de Él desde siempre. Entonces, nuestro proceder, nuestras obras, con nuestra familia, con el que nos topamos donde sea, el hermanito menor, ¿verdad?, el perrito, el gatito. Uno como yo soy súper animalista, entonces estoy llena de animales por todos lados también, trabajo con niños, con familias muy... Como salían, de hecho me hizo mucho sentido y me agradó mucho volver a releer este capítulo porque trabajo con familias de escasos recursos, acá en Chile se le llama así, ¿no? De vulnerables, usan esa palabra. Entonces el gobierno hace programas y bueno, yo tengo la suerte de haber ganado esa participación ahí y puedo acercarme sobre todo a los niños, porque yo trabajo con niños con discapacidad, autismo y varias otras discapacidades. Entonces, el poder orientar a las familias, el poderles decir que existe otra vida a esos mismos niños, indicarles que no es necesario ese camino de violencia, que hay otro, que no es necesario ese camino de drogadicción, que hay otro. Obviamente respetando su libre albedrío, él lo elegirán, elegirán lo que su evolución también les permita, ¿no? Porque si bien es cierto, en el mismo capítulo me agradó mucho una parte que salía que, si bien es cierto, las personas llegaban a la Santa Alianza por este tema de las cosas materiales que le iban a dar, ¿verdad? Ya sea lo que sea, comida o lo que pudieran adquirir materialmente ellos, el maestro tenía la oportunidad de entregar sus palabras, de entregar su doctrina y sembraba una pequeña lucecita que fuera. Entonces, cuando la tierrita ya está lista, cuando la evolución está un poquito mejor, ya hemos visto a través de la obra que la evolución nos va mostrando que primero es una cosa como más intelectual, material, y después uno viene a interesarse por lo espiritual, como decía nuestra amiga María Antonieta. Entonces, está como ordenado de esa manera. Ya lo vimos también, lo mostraron muy abiertamente cuando hablaban de la evolución de Caíno. No sé si se acuerdan, pero claro, él tenía mucha evolución, hermano de nuestro Mesías, pero venía y entendía la vida todavía en el aspecto un poco más intelectual o más material. Y después obviamente tendría que saltar y comprender a lo que se refería el maestro, que obviamente el camino de él ya material y espiritualmente estaba más que completo. Pero así, es como llenarnos un poco de paciencia, de ver un poco como lo veía el maestro, pienso yo, que hay escalas. Entonces hay unos que están con las ganas de vivir lo material, que es lícito, porque es su nivel evolutivo, ¿verdad? Y es lo que probablemente hicimos nosotros también, no sé, vidas atrás o en fin. Y ahora nos interesa esto más espiritual porque en cierta medida hemos dado un pasito pequeñito y yo, como les decía, siempre me gusta mucho, lo encuentro muy práctico para mí y para poder transmitirlo también a las personas con las que trabajo, la llave de oro.
Y ahí la doctrina es muy claro. Les voy a compartir mi computador si logro hacerlo, para mostrarles un pedacito de lo que les digo yo, que son 3 frases muy cortitas que aparecen en Llave de Oro. A ver si lo tengo acá, es un PDF. Lo marqué en azulito. Y dice, amarse los unos a los otros para llegar a prodigar el perdón, la tolerancia y esa dulce benevolencia en pensamientos y juicios que es la divina inflorescencia del amor. He ahí encerrada la paz. Yo creo que eso es todo lo que los seres que pensamos, yo creo que todos en realidad, aunque uno en un nivel evolutivo anden buscando lo material, y otros la paz en el sentido un poco más espiritual, pero todo nos lleva a la paz. Amarse los unos a los otros, dice después, para llegar a darse recíprocamente en dones materiales y afectos del alma, en ofrendas de abnegación y hasta de heroicos amores. He ahí concentrada la felicidad. En las criaturas y en las cosas todas del mundo, amar al Todo Supremo, a la eterna energía creadora, o la esencia creadora, dice acá, que es luz y armonía inextinguible, grandiosa palpitación del universo, principio y fin de todo lo que vive. Ahí la sabiduría. Aquí la tríada que nos muestra el maestro: paz, felicidad y sabiduría. Augusta Trinidad que viene a ser la eterna compensación del espíritu esforzado y valeroso, que después de penosas jornadas, ahí están las penosas jornadas que hay que vivir en el plano, ¿no?, logra escalar la cima, la evolución que un poco les quería como comentar, que pienso yo que podría ser así. Cuando las dificultades de la vida os hagan vacilar en vuestro plano de sombras, mientras avanzáis por el camino que os marqué con mi doctrina, pensad confiadamente en el maestro Vela. Adoro yo esto, lo he releído no sé cuántas veces. Ese fragmento es como resume un poco también lo que aparece ahí en el capítulo que nos correspondía analizar hoy día. Y entiendo eso, que todo lo que hagamos, como decía bien nuestra hermana y bueno, todos los que alcancé a escuchar que comentaron, Javier también, lo estamos haciendo en realidad. Pero pienso yo que nuestra labor, además de la material, la que no podemos en este momento, porque ya el maestro bien dijo que él hizo todo lo que había que hacer en el plano. Entonces, si nosotros recibimos el mensaje que él nos dio, la verdad que lo espiritual no puede faltar. La oración por el hermano, que despierte las conciencias, y bueno, por nuestras obras algunos se interesarán en saber cómo nosotros nos mantenemos en pie todavía, a pesar de los volcanes, de los sismos, de los maremotos y de todas las cosas. Eso, un abrazo muy grande para todos, un afecto muy grande, están en nuestro corazón siempre, en nuestras oraciones todos los días, especialmente en la noche que uno ya, bueno, vuelve del trabajo y hay un poco más de tiempo. Así que, abrazo grande. Gracias, Katy. Rafael tiene levantada la mano. Adelante, Rafael. Bueno, lo que ha dicho Caterina, totalmente de acuerdo. Nuestra escuela fundamentalmente, y así lo dice Llave de Oro, es fundamentalmente mística. Entonces no podemos olvidar ni la meditación ni la oración. E incluso yo diría más, el vivir conscientemente cada minuto del día. El tener conciencia de que nuestra vibración está emitiendo. Y está emitiendo en la vibración que siente nuestro interno. Tener conciencia de eso, vigilar nuestros actos, vigilar nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nos hace ser emisores de aquella vibración que nosotros somos capaces de alcanzar. Lógicamente, ni estamos al nivel de los grandes maestros, y mucho menos de Yasua. Pero que sí, siendo conscientes, podemos regalar, podemos dar, que también nos lo damos a nosotros mismos, como pequeñas lucecitas repartidas por el globo, ese impulso que tanto se necesita, que quizás aminore la explosión de un volcán o atenúe un movimiento de tierra. O también le llegue una vibración, una sensación de serenidad, de calma a personas que sufren. El maestro nunca dejó desatendida ningún deber en cuanto a sus prohijados, ¿no?
donde él sentía que había un dolor, allí salía él corriendo, lo abandonaba todo y se iba allí donde estaba el sufrimiento. No obstante, llegó a decir, cuando la gente le decía, ten piedad de nosotros, sánanos, y él decía, ¿y vosotros cuándo la vais a tener de vosotros mismos? La ley de causa y efecto se cumple inexorablemente. Antes ha hecho mención a Vicente Rabanera, que Vicente Rabanera lleva ya muchos años desarrollando el tema de las leyes de causa y efecto. Y entonces, casi a tono de broma, aunque sea algo muy serio, yo muchas veces comento de que para ser policía quizá haya pasado por muchas vidas encerrado en una cárcel. Ahora estoy aquí. Lo que tengo que hacer es intentar que mi alma sobresalga por encima de mi personalidad. Que mi personalidad no se convierta en la dueña de mi trayectoria, sino esa conciencia, ese estar siempre presente de esa realidad interna, que sea la que tome las riendas de mi comportamiento, de mi vida, y algunas veces lo pone más o menos difícil, pero no importa, siempre está aquella pregunta famosa, a él cómo le hubiera gustado que yo hiciera. Y dentro de nuestro misticismo, del misticismo que conduce a la escuela, no está solamente el acto externo, la ayuda. Sí, por supuesto que todo eso es necesario. Yo, de hecho, también participo de una acción social, que, bueno, no viene al caso. Pero sí, nuestra oración ha de servir para algo más que pedir el pan nuestro de cada día. Ha de expandirse como una vibración de amor, algo que se entrega, digo sin medida en nosotros, pero muy limitada en la calidad de lo que emitimos, porque lógicamente no podemos llegar a donde él llegaba, como decía antes. Pero bueno, el amor no es nuestro. El amor emana de Dios, y en la medida en que nosotros nos sintonizamos, en la medida en que nosotros nos diluimos en él, esa vibración se hace presente en nosotros, con mucha menor potencia, con mucha menor calidad, pero también es un trabajo importantísimo que realizar. Y a esto recuerdo que la misericordia no es la mano tendida, no es la moneda depositada en la mano tendida a nuestro paso, sino es la palabra que alienta, es el consejo que conforta, el que orienta, el que fortalece, el que acompaña. Entonces hay tantos campos que tratar, hay tantas cosas en las que poder intervenir, que medir qué calidad tiene el componente dinero o qué calidad tiene el componente de cualquier circunstancia que vivimos, en las dificultades o en las facilidades que la vida nos brinda, no importa. Estamos aquí para la evolución de nuestra alma, no para el desarrollo o para el confort de nuestra personalidad. Estamos aquí con un compromiso libremente aceptado, de mucho tiempo atrás seguramente. Y entonces lo que realmente importa es aprovechar el instante, estar presentes, emitir, ayudar cuando podamos. Y simplemente con eso no creo que podamos pedirnos más. Bien en el campo de la ética, en el campo de la mística, en el campo de lo social, en cualquier circunstancia, ser presente de nuestro compromiso, de lo que somos, y vivirlo de una forma lo más intensamente posible. Gracias, Rafael. Muy interesante el concepto de que no es la personalidad quien debe manejar esta vida, porque a lo que venimos es a que sea el alma encarnada la que maneje la vida. Y ahí está el trabajo inmenso que se tiene que hacer. Poder entender que el conocimiento espiritual está abierto, que lo que tenemos que hacer es, con el libre albedrío, profundizar en él, meditarlo, analizarlo, pedirle al Padre, al Maestro, que nos ayude a entenderlo.
por ahí veo que va la solución a nosotros como, bueno, a mí como lector, no puedo hablar en plural, ¿verdad? Y bueno, hay que hacerlo. Estamos en el tiempo, pero si alguien más quiere comentar algo, adelante. Bueno, yo podría comentar algo. Sí, adelante. Bueno, habláis mucho de la ley del padre y yo lo entiendo que habláis mucho de la ley de causa y efecto, pero creo que no es la única. Son 7 leyes. Por una parte, yo he estudiado un poco esto a fondo. Para la gente que no es iniciada en el conocimiento espiritual, lógicamente el maestro lo resumió en ama al prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero para los iniciados en el conocimiento espiritual, entiendo que son 7 leyes. Es la ley del mentalismo, es la ley de correspondencia, la ley del ritmo, la ley de causa y efecto, la ley de polaridad, la ley de liberación y la ley de género. Y todas estas 7 leyes, que son las leyes inmutables que rigen el cosmos, hay que saber aplicarlas a la vida. Ahora es que no hay tiempo, pero sería para hablar así despacio de todas ellas y cómo aplicarlas a la vida. Todas son importantes porque, por ejemplo, la ley de polaridad, si nos vamos demasiado a los extremos, nos pasamos al otro extremo. Tenemos que buscar siempre el equilibrio en el centro. La ley de vibración, todo es energía vibrando en diferente longitud de onda, ¿no? Entonces, tenemos que intentar elevar la vibración para conectar con nuestra parte espiritual. Y entiendo que la manera de liberarnos, lo más importante es estar siempre en la consciencia, porque nuestro yo superior es básicamente, yo lo entiendo así, consciencia. Conocer la ley y vivir en consciencia es fundamental, porque claro, son muchas las trampas de la vida y estamos todos ahí, puestos a prueba. Y a veces tenemos que pasar por situaciones muy difíciles, pero estar muy atentos, siempre consciente, muy importante. Nada más, muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias, qué linda, gracias. Pues por lo pronto tenemos la ley de Moisés, muy cerquitas. Bien, pues, ¿alguien más? Si no, pues... Pues la ley de Moisés no es poco, ¿eh? Pues, bueno, comentar aquí con todos nuestros hermanos. El grupo de México estamos haciendo la reunión mensual y ahorita estamos precisamente estudiando las leyes contenidas en los 7 portales. Hacemos la invitación para aquellos que deseen sumarse cada semana los jueves a las 21 horas, horario de México. Tenemos esta reunión. En ella hemos estado revisando ley de Numú, vamos revisando todas las leyes en esta temporada y ahorita nos tocan los 7 portales. Entonces, pues bueno, además de estas reuniones mensuales, aquellos que deseen unirse, tenemos las reuniones semanales en esta misma dirección, en este mismo espacio, con las mismas claves. Ahorita tenemos participación de Costa Rica, Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México y Fernando es de Perú, Candelario. Fernando de Perú, Silvina de Argentina. Silvina de Argentina, Venezuela. Entonces, es un espacio adicional para aquellos que deseen sumarse. Quizá para los de Europa la hora es muy complicada, definitivamente lo es. Pero bueno, está ese espacio ahí y se va trabajando todo esto de las leyes. Puede ser, Maribel, una oportunidad para un video, para YouTube, para que nos platiques un poquito más ahondando en estas leyes que acabas de mencionarnos, para darnos mayor luz sobre el tema. Sí, Hermes Trismegisto. Es que habría que hablar un poco sobre esto. Yo hablé en la última reunión que hicimos en Los Molinos de Hermes Trismegisto, con mi raíz de Tamis, que vino de la Atlántida y que hablaba de estas leyes. Y bueno, sí, sería para hablar muy despacio de todo esto. Gracias. Ari, dijiste jueves, ¿no? Sí, Rafa, jueves, son los jueves a las 21 horas hora de México, ¿no, Candy? Sí, 9 de la noche de México, que para Rafael en Barcelona en el área de Barcelona son 7 horas, las 4 de la mañana, Rafa.
Hugo se une a veces porque dice que no puede dormir a veces en la noche, entonces a veces tenemos la participación de Hugo que dice que él está despierto porque es su horario levantarse. Así que bueno, pero Rafa, a lo mejor tú sí tienes buen sueño, sería difícil. Tomo nota. Pues muchas gracias, un abrazo inmensamente fuerte y obviamente darle gracias a los maestros que nos guían en estas reuniones.